Bueno, eh, estas son ya varias ocasiones que hemos tenido el gusto de compartir con Pachabol este tema de riego y realmente, como les decía hace un momento, la expectativa es grande porque hay una gran demanda en Bolivia por el tema de riego, ya sea como diseñador, como consultor, como empresas. Y la fortuna que tenemos como empresa es que primero representamos empresas de renombre mundial, como es Nandan Yang, que es la empresa más grande de riego del mundo, que es una empresa de origen israelita. Y Ritec es como la cuarta empresa más grande del mundo, una empresa italiana. También representamos a otras dos empresas israelitas, que es Tablit y Tefen, que son básicamente conectores y filtros. También gozamos de la representación de Conecto Plus a través de Ritec, que es una marca de conectores de politubo, polietileno. Y también participamos en otros proyectos en Bolivia, como el de Orquídea Andina y que a través de invernaderos, que son de la marca Prilux. Entonces, afortunadamente hemos tenido la suerte en estos años de tener una amplia gama de proyectos y cada vez hemos ido incrementando nuestro portafolio de productos. Yo me acuerdo cuando iniciamos la empresa teníamos algo así como 30 o 40 productos, hoy en día tenemos casi 500 productos diferentes. Entonces, eso nos permite brindar una muy buena solución a cada proyecto, a cada requerimiento de los productores o de los clientes, que eso es lo más importante para nosotros. No vender lo que nosotros tengamos, sino realmente ofrecer lo que él necesite. ¿Ya? Entonces, vamos a partir y por supuesto, como siempre, la idea es interactuar. Si alguien tiene alguna pregunta entre medio, por favor, sin ningún problema nos interrumpen. Solamente Robert, avísame porque a veces por el tema de la presentación no puedo ver si alguien está alzando la mano. Y básicamente vamos a hacer un poco algunos lineamientos generales. También solamente como detalle, al participar en este curso tienen acceso de forma gratuita a un software de riego, que es el que precisamente vamos a usar, enseñarles en este curso. Y también van a ver todo lo que son las prácticas de operación, vamos a ver también el tema de diseño agronómico, hidráulico y toda una serie de factores que son muy interesantes para aprender, ¿no? En la semana nos va a acompañar también el gerente técnico, el señor Iván Ramayo, hoy día no nos puede acompañar, y seguramente va a poder compartir cualquier, más bien al contrario, va a poder absolver cualquier duda particular, porque nos ha pasado que muchos participantes tienen en su campo algún determinado problema y con toda libertad, por supuesto, lo pueden indicar, que es la idea de estos seminarios también, que puedan compartir alguna problemática y ojalá nosotros poderles ayudar a absolverla. Bueno, entonces empecemos ya desde ya con la presentación, ya no vamos a tratar de hacerla muy larga para que precisamente si quieren un espacio de preguntas y ojalá poder darles un buen pantallazo de lo que vamos a ver y podemos hacer en la semana, ¿ok? Bueno, adelante entonces. Como saben, el agua es importante para las plantas, pero ¿alguien sabe cuánta agua se necesita para producir alimentos? Y en realidad, muy poca gente, a no ser que estén muy metidos en este tema, no saben si es 1 litro, 10 litros, 100.000 litros. Entonces, ¿cuánto es? Y es de ahí donde vamos a partir, para ver cuán importante, cuán necesaria es el agua y cuál es su relevancia. Y aquí algunos valores para que vean de productividad de agua. Perdón, cuánta agua se necesita para producir, por ejemplo, un tomate son 13 litros, una manzana 70 litros, un huevo, porque las gallinas por supuesto también comen, 135 litros, un vaso de leche 200 litros, una naranja 50 litros y una papa 25 litros. Entonces, si uno esto empieza a multiplicarlo por la cantidad de consumo que se tiene en una ciudad o en un país, por supuesto son millones de millones de millones de millones de litros que se necesitan, ¿ya? Y por supuesto eso hace que el agua, que es el recurso que nosotros usamos, haya que ver, tratar de velar, pues por supuesto, por su buen uso, ¿ya? Y algo que tenemos presente, sobre todo en el caso de Bolivia, es que la pregunta general es si el agua nos sobra. Todos sabemos que el riego es importante, pero ¿será que el agua nos sobra? Y por supuesto, creo que todos quedamos en el criterio de que no es así. O sea, de hecho, el agua, más bien al contrario, es un recurso escaso, ¿ya? La población de primera mano va en constante aumento. Y el agua es un recurso que se debe aprovechar en mejor medida, ya que de otro modo no habrá suficiente agua para producir alimentos suficientes. Y para darles un ejemplo que lastimosamente vivimos nosotros en Bolivia, sobre todo en lo que es el altiplano, los rendimientos de los cultivos son bajísimos, ¿ya? O sea, rendimientos de papa de 5 o 6 toneladas por hectárea, primero por falta de riego de agua o por hacerlo de forma tradicional, están pues diametralmente lejos a lo que es una agricultura eficiente.
Por ejemplo, en papa se podría llegar fácilmente a 50, 60, 70 toneladas, algo que nosotros hemos hecho como empresa incluso. ¿Ya? Entonces, que les vamos a comentar un poquito más adelante cómo fue esta experiencia bien interesante. Es un tema netamente de tecnología, solamente el tema tecnológico. ¿Ya? Y algo que, por supuesto que, si no lo saben, ahora lo vamos a comentar. Lastimosamente, el riego tradicional, que es el preponderante en muchas zonas de nuestro país, desperdiciamos hasta un 70% del agua. Aparte que el riego es desuniforme. Entonces, eh, todo ese factor, solamente el tema de desperdicio del agua, ¿no? Implicaría que si desperdiciamos el 70%, quiere decir que por cada 100 litros que metemos al campo, 70 se desperdician y la planta solamente los usa 30. Aparte que con el adicional, que con esa escorrentía de agua que se produce erosión. Entonces vamos también degradando el suelo. Y aparte incluso el tema del tiempo. Una pregunta que siempre hablamos con los productores cuando estamos en el terreno, o una comunidad, o una población, es cuánto se tardan ellos en regar una hectárea. Y en general ellos para regar una hectárea con el riego tradicional se demoran entre medio día y un día. ¿Por qué? Porque tienen que andar detrás del agua, evitar que se encharque, haciendo surcos, zanjas para que el agua escurra. Y es una tarea bastante dura y por supuesto nada redituable si uno tiene eh, rendimientos tan bajos, pero no les queda de otra porque en general no tienen acceso a la mejor tecnología. ¿Ya? Si no quedan, o aparte van con lo que saben hacer o con lo que han visto hacer. Entonces, en este sentido, es importante, por supuesto, no quedarse con eso y es obligatorio, de hecho, buscar e implementar sistemas de riego más eficientes que los sistemas tradicionales que desperdician demasiada agua. O sea, como les decía, es imposible que si seguimos con riego tradicional, o sea, de partida es un muy mal riego por el hecho de la desuniformidad y segundo, porque no alcanza a hacer un buen riego para todos los productores, porque no hay suficiente agua con ese tipo de manejo. Sin embargo, con el riego tecnificado sí se puede, porque como veíamos las eficiencias, un 70% se desperdicia y 30% se aprovecha, mientras que, por ejemplo, con un sistema de riego por aspersión, la eficiencia se duplica inmediatamente y con riego por goteo se triplica. Entonces, querría decir que con la misma cantidad de agua de riego tradicional podrían regar 2 o 3 productores y en ese momento pues ya se pone interesante. Y para esto es precisamente lo que tenemos el tema de diseño de riego, que es primordial y es un área que básicamente está en auge en nuestro país, donde cada vez hay mayor demanda por parte del Estado, de los municipios, ONGs, fundaciones, empresas de construcción que hacen obras de riego, porque es una necesidad inherente el tema de generar más alimentos. Y en nuestro caso, incluso varios participantes de cursos anteriores les está yendo bastante bien en este grupo. Y un poco habiendo visto ya el pantallazo de qué se puede hacer y sobre todo con una buena capacitación, claramente están en ventaja con el otro 90% de empresas o de personas que no han hecho una buena capacitación, sino solamente que es algo muy teórico, y por eso precisamente ya tienen una muy buena herramienta para destacarse en el rubro, ¿no? Eh, de hecho, como les decía, el riego es una gran oportunidad para el desarrollo profesional, ya sea como consultores, como distribuidores, como instaladores de sistemas de riego. Solamente para darles una idea de la envergadura de los proyectos que manejan estas empresas, por si acaso nosotros no participamos en licitaciones porque no competimos con nuestros clientes, pero más o menos los proyectos que ellos manejan van entre 50,000, 100,000, 200,000 bolivianos, a veces un poco más. Entonces, imaginan, agarran 3, 4, 5 proyectos en el año y lo que a ellos les interesa es primero es tener una buena propuesta, porque se ganan mediante licitaciones y proponiendo productos, y seguro tener aseguradas una buena información técnica, ¿ya? Que es algo que también les brindamos acá. Porque de nada sirve decir ellos brindar algo que no saben ni cómo lo van a explicar o cómo lo van a defender cuando están presentando sus proyectos. Entonces, es un área muy interesante, ¿ya? Y muchas veces incluso en estos cursos han participado empresas que ya llevan tiempo en el rubro, pero por supuesto quieren actualizar o reafirmar un poco sus conocimientos. Y les puedo asegurar que es un área de especial interés porque básicamente hoy en día los fondos, hay muchos fondos que están fluyendo a este tipo de proyectos. O sea, ustedes ven por toda Bolivia, nosotros todavía distribuimos a toda Bolivia y normalmente son de muchos proyectos desde Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija, realmente por todos lados. Y es claro, nos llegan
unas especificaciones técnicas o muchas empresas participan en estos proyectos y nos dicen qué nos sugieren o qué productos creen que sean los interesantes, acorde al requerimiento de los términos de referencia. Entonces, por eso les digo, el tema de una rama, aparte que se vuelven independientes, no están dependiendo de alguien, ni de una oficina, ni de un jefe, sino que se vuelven absolutamente independientes y por supuesto ya el éxito ya depende solamente de ellos. Bueno, esta mejor eficiencia en el uso del agua se plasma en sistemas de riego por aspersión, riego por microaspersión o riego por goteo básicamente, que son los tres grandes sistemas, digamos, de, de riego tecnificado que podemos encontrar hoy en día. ¿Ya? O sea, para cualquier cultivo, en general, hay una solución de ya sea uno o por varios de estos sistemas. Ya, por ejemplo, aspersión, digamos, en maíz puede ser ya sea por goteo o por aspersión. ¿Ya? Pero siempre va a haber una forma de poder brindar a las plantas el riego óptimo. ¿No? Hay algunos cultivos que a veces nos preguntan, por si no lo saben, que por mucho que se aumente el rendimiento, no es interesante ponerle riego. ¿Por qué? Porque están bajo el precio de ese producto, ya que lastimosamente no es capaz de pagar por sí mismo un riego tecnificado. ¿Ya? Bueno, les voy a dar ahorita un ejemplo práctico de lo que nosotros hemos visto en cifras, ¿ya? Lo que se puede obtener con riego tecnificado, y que es lo que muchas veces después se plasma en el campo a través de un buen diseño. Nosotros hicimos años atrás una experiencia en Mairana, ¿ya? Que es en los valles cruceños, ¿ya? Con un rendimiento promedio en la zona de 10 toneladas por hectárea, que, o sea, les va bien con esas 10 toneladas, pero no era lo mejor que se podía obtener. Y lo interesante de lo que hicimos nosotros en esa zona fue una prueba, digamos, con un productor israelita. De hecho, Nandan Jay nos envió un productor para que supervise todo el tema de manejo, todo el tema de la siembra, cómo había que regar, y se hizo aparte una parcela testigo para ver qué pasaba, ¿ya? Entonces, inmediatamente cuando empezamos a ver la información, esto fue lo que pasó. Bueno, a ver claramente. ¿Ya? Que era en cultivo de papa, ¿ya? Sembrada al mismo tiempo, el mismo día. ¿Ya? Era media hectárea de cultivo con riego tradicional y media hectárea con riego tecnificado. ¿Cuál es con riego tradicional? Por supuesto, la que uno ve las plantas más pequeñitas, menos vigorosas, y con riego tecnificado, por supuesto, ven la frondosidad de las plantas. En ambos casos era el mismo tipo de semilla. Lo único que se cambió era el sistema de riego. ¿Ya? Entonces, claramente ya vemos un primer impacto en el crecimiento de las plantas. El riego tradicional, por supuesto, genera un menor crecimiento de las plantas porque al ser un riego por surco, por la misma gravedad, digamos, al comienzo del surco hay más agua, el agua penetra en mayor profundidad, ¿ya? Entonces hay un exceso de agua. A la mitad del surco el agua está bien, las raíces no tienen ningún problema y al final llega a menor cantidad de agua y por ende hay muchas plantas que no reciben el agua suficiente y se van deprimiendo, por decirlo así, o tienen un menor crecimiento. ¿Ya? Y por supuesto con la aspersión, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué cultivos? Después te voy a preguntar, contestar, Rogelio, ¿cuáles cultivos? Ya, perdone. Avíseme cuando hay una pregunta, porque no, como le digo, no la puedo ver porque estamos en medio de la presentación, pero no se preocupe. La aspersión por mayor crecimiento de las plantas y mayor densidad. Entonces, inmediatamente, si tenemos plantas más grandes, ¿cuál sería el resultado? Este fue el resultado que obtuvimos. ¿Ya? Con riego tradicional, este es lo que cosechábamos de una planta. Más o menos de una planta con riego tradicional, más o menos cosechábamos unos 700 gramos de tubérculos, ¿ya? Y ese es un promedio de lo que ven, como ven, más o menos un 25% de papas grandes, otro 25% de papas un poco más pequeñas y la mayor parte pequeñitas. Mientras que a la izquierda, como ven, son papas donde por lo menos el 50% eran papas grandes, un 25% papas medianas y muy pocas papas pequeñas. Entonces, además de tener un mayor rendimiento, en este caso, tuvimos, pues, por supuesto, un mejor precio por el producto, porque la papa grande tiene un mejor precio. Solamente para hacer un paréntesis, me dice, ¿qué cultivos, por ejemplo, no vale la pena hacer riego? Cultivos, por ejemplo, como el trigo, ¿ya? Que uno puede decir, voy a aumentar, no sé, pues de 2 a 3 toneladas, pero es muy complicado, digamos, con ese costo,
poder pagar el riego. ¿Ya? Se necesitan riegos más de menor costo, digamos, como pivotes o algo así. Son cultivos normalmente anuales, ¿ya? O cereales o algo así, que es complicado, porque el momento que yo pongo riego, inmediatamente tengo la opción de poner un cultivo mucho más rentable. Entonces es lo que pasa normalmente. Ya, si tengo riego, no voy a quedar con un cultivo de bajo ingreso. Voy a tratar de hacer algo más interesante. ¿Ya? Les voy a mostrar el sistema ahora a continuación. ¿Qué tipo de sistema usamos? Y después vamos a ver un poco los números. ¿Ya? Eh, Como han visto, es un sistema bastante sencillo, donde se tienen unas varillas galvanizadas y que básicamente hace que sea muy sencilla la instalación. Entonces, la idea es, sería mejor seguir con el riego tradicional y al final siempre la pregunta que nos hacen mucha gente es si el riego tradicional es caro o barato. Si no tengo un sistema de riego que mejora mi productividad, ¿estoy ahorrando plata al no invertir o estoy dejando de ganar dinero? Pero es un poco el enfoque, porque a veces dicen, no, es que cuesta mucho. Claro, o sea, es claro que cuesta. Y no, no es tanto que cuesta mucho, pero a veces es como hacer el esfuerzo de no hacer, no gastar nada versus gastar, no sé, pues 1.000, 2.000 o 3.000 dólares por hectárea, pero ver después el retorno. Que esa es lo más importante del riego en general. Lo que hace un productor no lo hace por deporte ni porque seamos buenos amigos de los que vendemos riego, sino al final del día es porque tiene que ser rentable para él. Y eso es lo que lo tenemos muy claro. Por eso es que siempre les brindamos la mejor solución posible para que el momento de hacer una inversión de riego, esta tiene que volverse súper rentable. Normalmente las inversiones, dependiendo de los tipos de sistemas, solamente para darles una idea, en cultivos estacionales como, alguien está haciendo una pregunta, perdón, antes de el video. Sí, después no se preocupen, les voy a pasar el enlace del video, si no el día de mañana, que lo tenemos en nuestro canal de YouTube, y yo se los voy a pasar, no se preocupen. Ya hay cualquier consulta, por supuesto. ¿Ya? Y por supuesto es buena idea replicarlo y mostrar a los productores. Eh, Como les decía, en el ejemplo anterior, ¿ya? En la zona eh, se tenían 8 toneladas por hectárea. Lo que nosotros obtuvimos, ojo, nosotros era primera vez en la vida que hacíamos papa con la gente que teníamos ahí en la parcela demostrativa, por supuesto con una excelente supervisión de los amigos de Israel. La primera vez obtuvimos 30.000 kilos a la primera vez, 30 toneladas. La segunda, 44. Y en la tercera, 54 toneladas. Los productores de la zona no lo podían creer porque hay gente que estaba 15 años produciendo y seguían produciendo sus mismas 8 o 10 toneladas por hectárea. Entonces, cuando uno esto lo pone en números, ya es uno de realmente lo interesante de este tipo de inversiones. En el rendimiento de la papa de río tradicional, el ingreso del productor fue de 16.000 bolivianos. Más o era lo que sacábamos, era 2 bolivianos por kilo. Entonces, el ingreso básicamente 10.000 bolivianos, que era algo razonable. ¿Ya? El costo de toda la inversión entre semilla y los fertilizantes que se generaron y todo eso fue de 11.200. ¿Ya?
Una persona me pregunta cuántos aspersores se necesitan en una hectárea y a qué distancia deben estar las unas de las otras. Eso es algo que vamos a hacer al curso. Depende un poco de las condiciones, si hay viento, no hay viento. Normalmente el estándar ponemos 10 por 10, 12 por 12, pero es algo que vamos a hacer en el tema del diseño. No para todas las parcelas es igual, pero normalmente son 100 aspersores por hectárea, son de media pulgada, un poco menos son de 3/4. ¿Ya? ¿Cuál sistema de riego es mejor, el hidropónico o el riego tecnificado? El hidropónico es un sistema de riego tecnificado también, por supuesto, porque uno va inyectando los fertilizantes, solamente que es adecuado a cierto tipo de cultivo. Para darte una idea, no podría poner hidroponía en frutales, pero sí lo puedo hacer en lechugas. Entonces, es un sistema hiper eficiente, debe ser el sistema más eficiente que conozco el tema de hidroponía, pero es un sistema que es como reloj suizo, ya que si yo me equivoco en algún tipo de riego, realmente puedo matar las plantas en un día. ¿Ya? Entonces, el hidropónico es realmente ya como la máxima expresión de tecnología porque uno controla realmente al detalle, digamos, gota a gota lo que le está dando a las plantas. ¿Ya? Bueno, lo que les decía, la utilidad en este ejercicio fue de 4.800 bolivianos en 3 meses. Entonces, si uno dice 4.800 bolivianos en 3 meses, eso me daría más o menos unos 1.600 bolivianos por mes, que, o sea, no es tan, o sea, si uno tiene varias hectáreas, por supuesto es interesante, pero si no tiene muchas hectáreas, pues es como que sobrevivencia. El aspersor tipo cañón Yoli es adecuado para cultivo de papa. Hay un tema con los cañones, ojo que también vendemos cañones, Gonzalo, pero el tema de los cañones es que botan mucha agua, ¿ya? Porque, o sea, ese es un espectáculo verlo, por supuesto, es hermoso, pero primero que necesita mucha energía. Un cañón fácilmente te puede necesitar unos 4 o 5 bares de presión, mientras que los aspersores que te mostramos un momento de 1,5 y 2 bares, con lo cual la bomba es mucho más pequeña. Segundo, el tema de las gotas son mucho más grandes. Entonces, imagínate cuál es el paralelo, digamos. Si le echo un balde a 1 metro cuadrado de suelo, se va a compactar, pero si le boto gotas pequeñitas, no se compacta. Entonces, el problema de los cañones es que, por supuesto, tienen larguísimo alcance, pero necesitan mucha agua, mucha energía y también tienden a compactar el suelo. Entonces, para papa te diría que no, porque si compactas el suelo, va a hacer que el tubérculo tenga dificultad para crecer. Entonces, en lugar de ser un suelo mullido como es el de una maceta, por decirlo así, va a tener un suelo que se ha compactado por el peso del agua y te va a generar problemas. ¿Ya? Los cañones se usan sobre todo para cuando son forrajes o cultivos que no necesitan mucha, digamos, por decirlo más rústicos, digamos, a un riego no tan bueno, o realmente cuando las superficies son tan grandes que es la única solución que tienes. O sea, cuando tienes decenas o miles de hectáreas, tienes un cañón que lo vas moviendo por todos lados, porque es imposible tener una tubería por todos lados. ¿Ya? Eh, Aquí vemos el rendimiento que obtuvimos con riego tecnificado cuando obtuvimos 54.000 kilos la tercera vez. Ese momento que también vendíamos al mismo precio, ni más ni menos, a 2 bolivianos. De hecho, vendíamos un poco mejor precio porque teníamos mejor calidad de papa, porque era más grande, pero asumiendo que fuera el mismo precio. Entonces, el ingreso al productor era de 108.000 bolivianos, que para los amigos que están en el exterior y que están viendo, ahorita se los traduzco en dólares, para casi todo el mundo tranquilos, denme un segundo, 108.000 bolivianos entre 6,96, más o menos fue un ingreso de 15.000 dólares, 15.500 dólares por hectárea. El costo fue de 32.400 bolivianos, que en dólares más o menos es unos 4.600 dólares. Entonces nos quedó una utilidad de 75.600 bolivianos, que serían 10.800 dólares. El costo del equipo de riego para una hectárea, en ese momento era de 17.400 bolivianos, dividido entre 6,96, fue más o menos unos 2.500 dólares. Entonces, el remanente en ese ciclo fue de 58.200 bolivianos, que son básicamente 8.360 dólares en 3 meses. Que si lo divido en el ciclo de 3 meses, quiere decir que cada mes pude generar 2.787 dólares. 2.700 dólares, pues es mucho más interesante que lo que hace un momento mencionábamos, ¿no? O sea, realmente con eso, pues ya se puede vivir y, por supuesto, ingresos muy interesantes. Y eso es lo que hace el riego, aumentarte los ingresos, sobre todo en nuestro caso de Bolivia, que nuestros rendimientos son tan bajos que cuando saltan a estos niveles parece que fuera de otro mundo. Y no es así, es algo absolutamente normal. Solamente como comentario, cuando nosotros obtuvimos los 54.000 kilos,
Ya nuestro asesor técnico de Israel, que era productor también, nos decía, no, me parece fantástico que hayan sacado 54 toneladas, pero nos decía, si yo en Israel saco menos de 70 toneladas, me despiden. Entonces, se dan cuenta, ellos estaban en otra cifra, pero para nosotros era espectacular. Para él era algo más o menos, digamos, pero sabía que podíamos mejorar. Me está preguntando Davis que los datos climáticos son un factor para instalar el sistema de riego, pero en sí lo que se requiere, lo más importante es la evapotranspiración. ¿Con qué método hacen el cálculo? Eso es algo que vemos en el curso. Van a ver el tema del diseño agronómico, del diseño hidráulico, así que eso no se preocupen. Eso lo van a ver en el curso y por supuesto está, de hecho tenemos un software que es de distribución gratuita y lo van a ver ahí todos los detalles que quieran por periodicidad, por lugar, por estación. Entonces, eso es algo que lo vemos en el curso. No se preocupen de los datos climáticos, que de hecho es la primera cosa que tomamos en cuenta para precisamente poder hacer un diseño de riego de forma adecuada, porque, por ejemplo, sería en lugares calurosos, es mucho más dable que el sistema de riego eh, tenga una mayor lámina por día, que sea, no sé, 6 milímetros por día, mientras que en lugares donde no son tan cálidos, como el caso podría ser del altiplano, por ejemplo, probablemente es una lámina menor de 3 a 4 milímetros. ¿Ya? Bueno, entonces, en este caso, obviamente, claramente era interesante, y ojo que este sistema, su vida útil podía ser fácilmente 7 a 10 años, y con una sola inversión, pues incluso yendo al banco y pidiendo un préstamo, como ven, esto el sistema lo puede pagar en la primera temporada, ya y en el peor de los casos, en la segunda temporada. Ya lo que les estaba comentando hace un momento, normalmente, ¿en cuánto tiempo se paga un sistema de riego? Para lo que son, digamos, lechugas o hortalizas, que son cultivos estacionales, se utilizan mangueras de menor costo. Entonces, en este caso es como un costo de producción. Entonces, con la misma producción se paga inmediatamente el sistema. Para cultivos, como el caso de la papa, han visto, se paga en la primera o segunda estación de producción. Para frutales, normalmente uno lo paga al tercer o cuarto año, ¿ya? Porque por supuesto estas mangueras duran más de 10 años. Ya en caña de azúcar, por ejemplo, vimos una experiencia que se pagaba al tercer año, ¿ya? Y el sistema básicamente les duraba 8 a 10 años. Entonces, siempre la palabra clave es rentabilidad para el productor, ¿no? ¿Entienden? O sea, todo lo que nosotros hacemos siempre es con números, porque nos cuesta tanto, entonces, ¿cuánto debería ser tu ingreso para que sea interesante que tú puedas invertir? Porque si no es interesante, no vale la pena hacer la inversión, solamente hacer un esfuerzo al cohete, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hay que entender, cualquier persona que invierte en riego es para ganar más dinero, literalmente así. Si no va a ganar más dinero, ni para qué hacer esfuerzo. Pero no invertir en riego es estar perdiendo dinero, ya que no se saca el máximo provecho a la tierra, que es un recurso caro. O sea, oye, si bien en Bolivia la tierra es relativamente barata, pero en el exterior el que tiene tierra es alguien que tiene mucho dinero. O sea, tener 1 o 2 hectáreas es el sueño de un productor, porque ellos generalmente tienen media hectárea o 1 hectárea y tienen con sistemas hiperintensivos, no hiperintensivos. Entonces, como es el de tema de hidroponía o invernaderos, entonces realmente en Bolivia todavía tenemos la suerte que la tierra, sobre todo en lo que es en la zona occidental, no tiene uso, porque no tienen tecnología, pero el día que empecemos a tener más tecnología, esa tierra va a empezar a subir de precio inmediatamente y van a poder sacar el rédito que es algo estándar en el mundo. Ahora, para darles una idea de lo que vamos a ver en el curso, vamos a ver, por supuesto, los diferentes sistemas de riego, aspersión, microaspersión, riego por goteo, mantenimiento, operación, cómo se elabora un presupuesto, cómo se hace y todas las bases para el diseño. Lo que nos interesa en este curso es darles las bases del diseño, ¿ya? Víctor nos pregunta, ¿hay algún cálculo o fórmula tal vez para saber 1 hectárea o varias? ¿Cuántos aspersores deben tener hablando técnicos? Claro, o sea, en el diseño lo que vemos. ¿Cuántas hectáreas tienes para ver cuántos aspersores tienes? Es absolutamente parte del diseño. O sea, nunca hemos tenido dos diseños iguales. Hemos hecho diseños para plantaciones de 100 hectáreas y diseños de riego para invernaderos de 500 metros cuadrados y más pequeños. Entonces, cada vez como una casa o como un terreno. Dependiendo del terreno, vas a ver cuánto cemento le pones, cuántos ladrillos, todo eso. Entonces, no hay una fórmula exacta porque cada proyecto es diferente. Entonces, no es como que 2 hectáreas cuesta tanto, 3, no. Eso no es así. Cada proyecto es diferente. Lo que sí les damos es todas las herramientas para que ustedes puedan evaluar el proyecto en sí. Es decir, si tienen 1 hectárea, qué cálculos y parámetros vamos a tomar. Y esa es la ventaja, sobre todo, de poder manejar un software, que el software te permite hacer simulaciones, porque nunca va a pasar que la primera alternativa que pensaste es la correcta. Siempre hay formas de optimizar eso.
Entonces, el software te permite hacer simulaciones ya de diferentes escenarios y eso, más allá, y solamente no tomas el tema técnico, también tomas el tema económico. Solo para darles un ejemplo, una tubería de 63 milímetros tiene cierto costo y si yo bajo una tubería de 50 milímetros, lo que es conducción de agua, puedo fácilmente reducirme el costo un 10, un 15%. Y las tuberías son los mayores costos que tenemos en sistemas de riego. Camilo dice, ¿puedo hacer mi riego casero? Claro que puedo hacer tu riego casero. O sea, el tema es el tema de escala. Ya, o sea, no sé, una plantación tendré, no sé, 10.000 metros, perdón, 3.000 metros de manguera y si hago mi riego casero tendré 50 metros de manguera. Pero claro, de hecho nosotros tenemos hasta kits de riego para 150 metros cuadrados, que vienen en su cajita y lo instalas en 2 horas en la casa, tal cual. O sea, no. Hay para todas las medidas que se puede imaginar. ¿Ya? Bueno, en el tema al diseñar un sistema de riego se tienen muchísimas variables. ¿Ya? Realmente, como decíamos, partimos primero del tema de evapotranspiración, el tipo de planta, tipo de suelo, tipo de agua, si estamos en cerro, incluso la altitud afecta, ¿ya? Porque eso afecta las características de las bombas. Se puede utilizar una motobomba para 100 aspersores y de cuántos HP como mínimo se necesita. De hecho, esa es una de las típicas preguntas que nos hacen los productores. ¿Ya? Si tengo mi motobomba de 2 HP, ¿cuántos? Y es un error que tienen, que es bastante común, pero no se preocupen. Los HP de la motobomba no es lo importante, sino es importante ver el tipo de la motobomba. Porque hay motobombas, para darle ejemplo, y eso lo mostramos en el curso, donde una bomba de 5,5 HP te da, no sé, pues 20.000 litros por hora, pero con baja presión, te da con 2 bares. Y otra motobomba de otra marca, de también 5 HP, te da algo así como casi 6 bares de presión, pero con menor caudal. Entonces, eso también vamos a ver en el curso. ¿Ya? No son los HPs, sino es el diseño de la bomba. ¿Ya? Jerry, está incluido el tema de las motobombas en el curso. Por supuesto que sí, es a lo que vemos, porque es importante. Una vez que has hecho todo el diseño, tienes que decir qué bomba necesitas buscar. Y es algo que vemos en el curso. ¿Qué bomba vas a ir a buscar en el mercado para tu diseño? ¿Ya? Está incluido en el tema de motobombas, eso no se preocupe. ¿Ya? Lo que vemos, por ejemplo, es cómo elegir el tipo de aspersor. Por ejemplo, hay aspersores de media pulgada, se refiere al diámetro de la rosca, por ejemplo, aspersores de 3/4, que son más grandes, hay cañones de 1 a 2 pulgadas. Básicamente, la idea es poder dar la mejor solución en base a criterios técnicos, ¿ya? Y es un tema de decisiones que uno va tomando, ¿ya? Por ejemplo, hay aspersores que tienen menor caudal. Entonces, si tengo menor caudal, probablemente puedo usar una motobomba más chica. Pero hay productores que nos dicen, no, el agua no me importa porque yo tengo muchísima agua, pero quiero regar más rápido. Entonces, pueden poner un aspersor más grande, ¿ya? ¿Para qué cultivo se utiliza riego por aspersión? A ver, en general es para cultivos poquito, a ver, te voy a decir cuáles no se usa aspersión para que sea más fácil. ¿Ya? En los frutales nunca usas aspersión, por el tema de las características, no quieres mojar los frutos, ¿ya? Normalmente se utiliza para cultivos como maíz, para forrajes, para caña de azúcar, se usa para papa, pero cada cultivo tiene sus particularidades y en base a eso seleccionamos A, B o C aspersor, por ejemplo, ¿ya? Incluso hay microaspersores, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, no usaría, o sería muy difícil usar aspersión en cultivos donde si le llega si el riego moja las hojas, ¿ya? Y estas son lo que uno va a vender, ya puede generarse incluso tema de hongos, puede ser el caso de lechuga, por ejemplo. Entonces, normalmente son cultivos donde no tienes problema en mojar. En la parte, digamos, que uno va a costar hasta por debajo del suelo, como ser la papa, zanahoria, cebolla, o cultivos un poquito más extensivos como los forrajes, o como el maíz o la caña, ¿ya? Bueno, también vamos a ver a qué es, bueno, los tipos de aspersores y hay de todas las gamas que se puede imaginar. Les vamos a enseñar a usar las fichas técnicas, que es un estándar, no solamente las marcas que representamos, sino es un estándar en la industria, ¿ya? Como esto, por ejemplo, que les voy a mostrar a continuación, que son fichas técnicas estándar, donde vamos a leer estas fichas de los diferentes emisores, donde veremos ya sea cuáles son sus presiones de manejo, sus caudales, sus diámetros, incluso vamos a ver lo que hace un momento unos compañeros decía, ¿cuántos aspersores por hectárea?
tengo muchas opciones. Aquí, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos 10 por 10, o sea, quiere decir que estoy colocando aspersores a, 10 a un marco de 10 metros cada uno, entonces por hectárea tendría 100 aspersores y ahí eso me genera cierta uniformidad de los riegos, que es lo que vamos a ver, que son los colores que ven abajo. Puede ser un poquito más de espaciamiento, ya, pero tengo una menor calidad de riego. Entonces, son temas de decisiones, pero son temas de decisiones técnicas, que uno las, una las sopesa en el campo, porque más allá de la solución técnica, tiene que ser una solución desde el punto de vista económico viable, porque uno puede hacer un diseño muy bonito, pero si no da el presupuesto, o incluso el productor no me da el presupuesto así, uno tiene que también entender eso y hacer un ajuste en base a eso. Por ejemplo, en muchos casos, nosotros hemos hecho, en lugar de poner, por decirles, una hectárea completa de riego por aspersión fijo, los productores dicen, no nos alcanza, entonces hacemos media hectárea para que sea móvil. Entonces es como un espejo. Un día riega uno, otro día riega el otro lado. Es un poco más complicado el manejo porque hay que estar moviendo los aspersores y moviendo mangueras, pero al final del día es la solución óptima si es que no tienen los recursos. ¿Ya? Y van a ver que hay cosas muy interesantes desde las presiones que se manejan. Vamos a hacer algunos ejercicios para que aprendan a manejar el tema de presiones. Y la idea es siempre poder dar una solución basada en la parte técnica y una vez que voy a eso, veo la solución económica y si me da, me quedo con la que elegí y si tengo que hacer un pequeño ajuste, también hay opciones de hacer ajustes normalmente. ¿Ya? Bueno, también veremos riego por goteo, por supuesto, donde la eficiencia está por sobre el 90%, o sea, realmente es el sistema más eficiente que se puede encontrar porque aprovecha al máximo el agua. Ya, por ejemplo, David nos pregunta, en el caso que algún productor quiera plasmar un sistema de riego X y no tiene algún abastecimiento de agua, ¿qué solución se la puede optar? A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en Atacaya, en La Paz, donde el lugar no tiene agua, literalmente. Ya, entonces cosechamos agua. Ya, esa es una. Hacer un pozo, ya, tener alguna vertiente, captación de agua. Ya, por supuesto, tienes que ver de dónde sacar el agua. De hecho, en nuestros proyectos siempre una de las cosas que pedimos al productor, ¿cuál es la fuente de agua? Si no tiene fuente de agua, pues la opción es hacer un pozo. Nosotros alguna vez vimos una plantación en Brasil donde el pozo de agua estaba a 500 metros de profundidad. Era una plantación de unas 20.000 hectáreas de frutales. Entonces, el agua, por supuesto, es vital. ¿Ya? La solución para el productor es un pozo, ¿ya? O un atajado, o donde sea. Si no tiene agua, pues no, no se puede literalmente. ¿Ya? Pero hay mecanismos hoy en día, y sobre todo en Bolivia, en la zona del altiplano, es muy fácil obtener agua. Por supuesto, por suerte la profundidad del agua no es muy alta, no está a 100 metros, digamos, a 8 o 10 metros ya empieza a salir agua. Entonces, son situaciones donde siempre se tiene que proveer agua. Si no hay agua, o sea, de partida. Pero sería muy raro eso que hay un productor que esté en el medio del desierto. O sea, en todas las zonas, y más hoy en día hay tantas inversiones en riego que es muy difícil que el productor no tenga, aunque sea un mínimo acceso al agua. ¿Ya? Pero también se ve el tema ese de qué tipos de pozos y todo eso también lo vemos en una parte del curso. ¿Ya? En el caso de lo que les mencionaba del riego por goteo, vamos a elegir entre los diferentes modelos de mangueras con riego por goteo. En esto sí que hay de todo lo que se puede imaginar, entre espesor de manguera, combinaciones de caudales de los goteros, tipos de goteros, compensados, no compensados, eh, y por supuesto vamos a aprender en qué situaciones se usa uno u otro, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, algo que en esta época muchos nos han solicitado son los goteros botón, que son estos goteritos que uno los inserta en las mangueras ciegas, en una tubería y yo elijo la distancia entre goteros y los voy insertando. Y eso, ¿qué es la ventaja de eso? Que me permite seleccionar, digamos, si tengo frutales, puedo seleccionar exactamente sobre la palanca, colocar los goteros y también tenemos la opción de regular el caudal de los mismos goteros. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño video de goteros también para que aprecien un poquito lo que se puede tener acceso a esta tecnología. Denme un segundito, vamos a compartir el... Ahí, ahora sí ya está.
Bueno, este es uno de los modelos, por ejemplo, que es muy interesante al ser compensado y es ideal para lugares donde hay pendientes o quieren, por supuesto, hacer un manejo uniforme que todos los goteros empiezan a funcionar al mismo sistema, al mismo momento de encendido del sistema de riego. Entonces, este es solamente un pequeño ejemplo y no se preocupen, ahí en todas las marcas, no somos los únicos que tenemos, pero lo interesante es que puedan ver la versatilidad de los usos. Han visto que se puede usar para flores, se puede usar para viveros, se puede usar para frutales, para invernaderos. Entonces, siempre hay una solución técnica, dependiendo del problema que uno tenga o que quiera regar, pero siempre hay una solución, ya sea microaspersión, aspersión, riego por goteo o microaspersores, como es también algo que vamos a ver. También veremos el tema de los microaspersores, que su uso es para invernaderos en general, ya sea para control climático, me refiero a, por ejemplo, bajar temperatura, o para fumigación, que con esto yo lo puedo hacer de forma muy efectiva. También se usa para cultivos donde el riego por goteo no es suficiente, pero la aspersión tampoco es una buena solución. Por ejemplo, esto pasa en los paltos. Como el palto es un árbol bastante grande y consume mucha agua, a veces el poner solamente una manguera de riego por goteo no es suficiente. Entonces, los paltos muchas veces se coloca microaspersores en la base y con eso se logra dar una mayor amplitud al área de riego y por supuesto con eso se abastece a las plantas de forma óptima. ¿Ya? Nuevamente la idea es siempre brindar la solución óptima, no en base a lo que yo tengo en stock, sino realmente lo que necesita el productor, que es un poco el principio nuestro. Ya tener, ojalá el producto adecuado para precisamente su inquietud o su proyecto de riego. ¿Ya? Y aquí como ven una foto de un invernadero donde está fumigando o está regando y en la otra vez seguramente es un vivero de plantas como pueden ver y que está, es por ejemplo este tema de los aspersores, muchos nos han pedido últimamente para plantaciones de árboles nativos para sus viveros, porque necesitan agua, necesitan una buena cantidad y por las condiciones eh, requieren también una buena humidificación. Entonces, se ha vuelto bien interesante este tema porque cada vez vemos que según el área de donde son nuestros clientes nos piden ciertas soluciones particulares. Ya, por ejemplo, en el sur de Bolivia, en Tarija, nos piden mucho lo que es riego por goteo, que imagino muchas veces por temas de que tienen uvas, pero en otras áreas nos piden más lo que es para hortalizas. Entonces, realmente es interesante poder ver la diversa gama de productores o de clientes que se tienen en todo el país y, por supuesto, la idea para nosotros brindar siempre la mejor solución posible. ¿Ya? Después también lo que vamos a ver, más allá de los sistemas en sí, vamos a ver algunos elementos que son muy importantes, por supuesto, como el filtro, que es de suma importancia, de hecho, para evitar que partículas que vienen en el agua taponen las salidas. ¿Ya? Indispensable para riego por goteo y microaspersión. Hay los filtros de malla o de disco que también van a ver cuándo se usa uno u otro y en qué envergadura. ¿Ya? También vamos a ver lo que son accesorios, como aquí tenemos, por ejemplo, este es un conector inicial, esta es la gomita que va con el conector, estos son tapones para cintas que son delgados, estos son los ochos que son los cierres para mangueras más gruesas, las uniones para manguera ciega, codos, Ts, válvulas para controlar el riego en cada surco, ya sea para cinta, que es este caso, o para manguera más gruesa. Pues para todas las situaciones, afortunadamente, siempre hay un producto adecuado al requerimiento. Que eso es lo interesante también. O sea, realmente si hoy día el productor boliviano quiere una solución A, B o C, no tiene que esperar 20 años para que llegue a Bolivia. Probablemente ya está en Bolivia. ¿Ya? Y como les decía, nosotros tenemos la suerte de tener una eh, amplia gama de productos. En nuestro caso, solamente para comentarles como anécdota, el catálogo de Irritec debe tener más de 10.000 productos en lista. Entonces, nosotros afortunadamente cada año traemos más cosas porque nos piden cosas más específicas, pero eso nos permite, por supuesto, dar a los productores un producto de primerísima calidad y no algo que esté ajustado a más o menos lo que él necesita. O sea, no es una rueda parchada, sino es una rueda nueva. ¿Ya? ¿Alguien nos está haciendo una pregunta? Eh, Dice Grover, ahora el sistema de riego es moderno en 2022, ahora es todo tecnología para avanzar su producto. Sí, o sea, el tema de la modernidad, el tema de, siempre se va evolucionando y se van sacando mejoras, por supuesto, en los sistemas de riego, ya hay algunas innovaciones, sobre todo en temas de automatización hoy en día que está muy en boga, ya, y de hecho hoy en día incluso nosotros estamos trabajando con el tema de sensorización en el campo, es decir que, para darles una idea, nosotros podríamos saber en tiempo real a qué velocidad se está llenando el suelo, ¿ya? Es algo que estamos trabajando hoy en día con otra nueva representación que estamos trayendo a Bolivia, y por supuesto, la tecnología hoy día es cada vez un riego de más y más y más precisión. O sea, el riego de precisión hoy en día es algo que
es una necesidad para el productor para poder maximizar sus rendimientos e incluso para bajar sus costos. Por ejemplo, el tema de los fertilizantes hoy día es algo que ha subido el doble o el triple en muchos casos. Y en ese caso, el tema de saber en el campo a qué velocidad estoy llenando, por decir, el suelo, me es muy útil para saber ni echarle por demás ni echarle de menos fertilizante, sino la cantidad justa. ¿Ya? Y también tenemos sensores, por ejemplo, de NPK, que en tiempo real le avisan al productor cómo está el suelo en ese momento. ¿Cuánto cuestan esos sensores? Uno, esos son proyectos de o sea, no se venden sensores solos, sino son en base a un proyecto, porque los sensores, solamente Gary, para darte una idea, se manejan a través de la nube, todo es a través de Internet. Entonces los sensores generan información que la mandan a la nube y a ti te llega a tu teléfono en el formato que tú desees. Ya, por ejemplo, yo quiero saber, no sé, pues, cuánta agua le eché al campo, ya, y el sensor te va a decir cuánta agua en tiempo real, y si tú no lo has echado, no has regado, por ejemplo, te puedes generar alarmas. Entonces, sabes que están regando mal y hay algún problema. Ya hay sensores de fertilizantes, hay sensores de humedad, incluso tenemos temas de trazabilidad fitosanitaria. Es realmente una agricultura de hiperprecisión, ya que hoy en día no es solamente regar por regar, sino saber cómo estoy regando todos los días, literalmente. ¿Ya? Em, Luego también tenemos otros accesorios como las válvulas, eh, que son estas de acá, las válvulas de aire que sirven para eliminar temas de burbujas de aire en las tuberías, codos, accesorios tanto de PVC como de polietileno, ¿ya? Por supuesto, manómetros, los collarines o abrazaderas, que tenemos en este caso dos tipos, uno que son los tradicionales y otros que son de una marca israelita que se llama Tablet, que son mucho más sencillos de colocar y tienen una muy buena resistencia a los químicos, electroválvulas de todos los tamaños que se pueden imaginar, inyectores de fertilizantes, ¿ya? Y por supuesto todo el tema de adaptadores o uniones para polietileno o politubo. Entonces, lo interesante de poder dar esto es como una especie de Lego que uno va armando, ¿ya? Y las piezas que se van armando es impactante para el productor ver que no es tan difícil como a veces se lo imagina, porque a veces el productor piensa, no, es muy difícil el riego y todo eso, debe ser muy complicado. Y cuando empiezan a ver que la realidad no es tan complicado, sí es necesaria una buena capacitación, por supuesto, ¿ya? Pero cuando ven que no es nada del otro mundo, un buen manejo, entonces dicen, ah, es cierto, no había sido tan complicado, parecía más difícil. ¿Ya? Y por eso para nosotros es importante estos seminarios, porque básicamente aterrizamos la tecnología y mostramos que no son nada del otro mundo. Gary me pregunta si los accesorios son también Nandan. Los accesorios en realidad, todo lo que son conectores y estas tuberías son italianas, son de la marca Irritec. ¿Ya? Nandan tiene una muy buena gama en lo que son aspersores, mangueras, todo eso, pero los italianos tienen una gama muy buena en tema de accesorios de conexión para polietileno, que son y aparte incluso lo interesante de los italianos, siendo italiano, es un producto más barato, por ejemplo, de los que tiene Plastiforte, ¿ya? Que son de buena calidad, digamos que son de Malasia, no sé dónde son, pero estos son italianos y estos tienen mejor precio. Entonces, eso ha permitido que muchos clientes conozcan estos productos que no los conocían, ¿ya? Y tenemos de todos los colores que te puedes, o sea, de todas las gamas que te puedes imaginar, desde adaptadores, uniones, reducciones, y realmente es muy interesante. Pero es lindo tener representar este tipo de marcas porque uno pregunta algo y siempre hay algo que nos pueden ofrecer para algún tipo de solución A, B o C, ¿ya? Entonces, como les decía, representamos 4 marcas, que va a ser una es Nandan Jane, la otra es Irritec de Italia, que también tiene todo lo que la gama de goteros y mangueras y accesorios y conectores y manómetros y todo eso, pero realmente es, incluso muchos clientes dicen, si no hay algo, ¿me lo pueden traer? Claro que se puede traer, porque seguro hay, seguro que lo tienen, eso les puedo asegurar, ¿ya? Eh, bueno, y también vemos el tema de saber qué producto manejar o qué seleccionar, uno empieza a hacer ya su presupuesto. Entonces uno ve, cuando uno tiene un presupuesto, dice, ay, me salió, no sé, pues 10,000 bolivianos. Entonces veo que si hay algo que tal vez pueda cambiar, haciendo, no sé, pues como decía, las tuberías o algún tipo de acople, si puedo hacer alguna reducción en presupuesto, algo que muy común y vemos que no se usa mucho en Bolivia, son las reducciones en temas de tuberías de polietileno. Por ejemplo, solamente para darles un ejemplo acá, digamos, yo tengo mi tubería de polietileno y lo que normalmente hacen es poner toda la tubería es del mismo tamaño, digamos, así digamos, ¿no? 100 metros de no, 63 milímetros. Pero
En el último segmento no debería ser necesario tener 63 milímetros. ¿Por qué? Porque tengo menos agua. ¿Ya? Entonces, es muy probable que en lugar de una tubería de 63, pueda usar una de 50, reduciendo el tamaño. Y eso inmediatamente me hace variar el costo, me hace algo más barato. ¿Ya? Y es algo que también vemos en el curso. De hecho, el software les da la opción de, mm, de evaluar estas diferentes reducciones, digamos, lo que llamamos telescópicas. O sea, empiezo con 63 milímetros y hay un momento donde ya no necesito 63 milímetros, necesito solamente 50, ya porque es técnicamente viable y eficientemente y una mejor eficiencia. Entonces, eso hace incluso que tus diseños sean mucho más interesantes desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Eh, me dice, ¿puedo proporcionar su número para consultar compras? Pero claro que sí, al final les vamos a poner la página web o la página por Facebook para que nos contacten con todo gusto. Y por supuesto, los esperamos que mañana pues nos acompañen en el curso, pero al final no se preocupen, les vamos a poner los números de contacto si quieren contactarnos. Pero sería muy interesante que participen en el curso porque les va a dar una muy buen pantallazo de forma muy práctica el tema de cómo es esto de hacer diseño de riego. Porque el que tiene el mejor diseño de riego es el más eficiente desde el punto de vista económico y por supuesto el que normalmente tiende a ganar los proyectos o a proponer una solución muy interesante al cliente y por supuesto al final termina comprándolo a él. Pero si no te preocupes, Gary, al final vamos a poner el teléfono para que nos puedan contactar con todo gusto. ¿Ya? Algo que también por supuesto vamos a ver son las tuberías de conducción, que hay de diferentes tipos. Por ejemplo, algo que era muy común antes era el PVC, ya, pero hoy en día se tiene más al polietileno. Si bien el polietileno es un poco más caro, digamos, metro a metro, pero en realidad al momento de instalar casi se compensa con el PVC. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo quiero instalar 100 metros de tubería de conducción, ¿ya? Si lo hago en PVC, como saben, las barras son de 6 metros. Entonces yo tengo 15 lugares donde me puedo equivocar al pegar o al enroscar. ¿Ya? Y instalar 100 metros de tubería de PVC, por antes va a llevar todo un día o más. ¿Ya? Nosotros hemos instalado 100 metros de tubería de polietileno en una mañana, ¿ya? Porque primero es todo un tubo y segundo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el PVC, por sus características de rigidez, cuando uno lo entierra, tiene que ser arena cernida, sin piedras, porque si hay piedras y pasa una maquinaria encima, corre el riesgo de partirse por la presión. En cambio, el polietileno literalmente lo podrían poner en el suelo, ya que los animales pasen encima y no le pasaría nada. Ya, incluso en muchos casos el PVC hay que poner anclajes en el suelo para que no vibre. Eso lo hicimos, por ejemplo, en una plantación de caña de azúcar en Santa Cruz. Y el polietileno no. Entonces, si bien metro a metro es más barato el PVC, pero al momento de instalación o al momento de alguna reparación es mucho más sencillo el polietileno, de lejos. Ya, por ejemplo, si yo tengo una rotura en una tubería de PVC, tengo que abrir pues todo el surco, unos 6 metros para ver si sacar la barra o meter algo. Cambio con polietileno, basta que yo haga un huequito de, no sé, de 40 centímetros y meto una unión y está reparado. Entonces, realmente es mucho más sencillo el polietileno que el PVC. Que en realidad, digamos, el polietileno es el que se usa en realidad en el mundo de la agricultura, ¿no? Y hoy día, afortunadamente, en Bolivia también es así. Ya. También tendrán acceso, por supuesto, al software que les decía, el diseño de riego al inscribirse al curso. Eh, Mañana a los que estén inscritos les van a mandar el enlace de cómo descargar ese software. Es un software, digamos que nosotros a través de Nandan lo distribuimos a la gente que está en el curso. Entonces, tienen acceso gratuito al curso y si tienen algún problema en instalación, pues nos avisan. Pero la idea del curso es que es un software muy bueno, pero no existe un tutorial. Entonces, si no se los enseña a alguien, es chino mandarín literalmente. Todos nos lo ha enseñado la gente de Nandan, porque uno ve y ve números, planillas, plantillas y no sabe qué es, pero cuando uno le explica, dice, por eso es. Entonces, para la gente que realmente ha recibido una instrucción, por decirlo así, en el tema del software. Es un muy buen software, es muy interesante y no solamente sirve para diseño, también sirve para evaluar diseños. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alguna vez nos reunimos con la gente que evalúa sistemas de riego para proyectos de municipios. Entonces, les llega una propuesta y dicen, a ver, ¿esta tubería funciona o no funciona? Entonces le han puesto, no sé, una tubería de 20 milímetros y le han querido poner un cañón de riego, para darles un ejemplo. Entonces, claramente, evaluando con el software, digamos, poniendo los parámetros que indican en el proyecto, claramente van a ver que
el caudal de agua que necesita ese cañón no va a pasar de forma eficiente por una manguera tan pequeña, ya, porque va a tener una excesiva pérdida de carga y eso va a ser un gran problema. Entonces, no solamente sirve el software para diseñar, sino también para evaluar lo que a uno le entrega, ¿ya? Que eso también es muy interesante, ¿ya? Entonces, bueno, así que los esperamos el día de mañana y ojalá poder compartir esta semana toda esta experiencia que hemos recabado en estos años que tenemos en el rubro, ¿ya? Y nos gusta mucho el poder interactuar con los participantes. Todas las preguntas que quieran, absolutamente bienvenidas, en el momento que quieran, porque ese rato la idea es poder interactuar con ustedes, como decía, desde problemas puntuales en su campo, o han visto algo, quieren saber algo, como ha sido lo que hemos visto hoy día en el chat, que me ha gustado mucho que nos empiecen a preguntar inmediatamente. Eso es lo que nos gusta de los cursos, poder interactuar y poder ojalá resolver dudas pertinentes para ustedes y con el mayor gusto pues estamos a sus órdenes. Y aquí nos pedían nuestros teléfonos, aquí está nuestra página web para que nos contacten, nuestra página en Facebook, también se pueden suscribir, donde también damos novedades, nos pueden escribir o nos pueden llamar al teléfono WhatsApp si quieren contactarse directamente con nosotros para alguna consulta, si quieren fichas técnicas o comprar productos, por supuesto, nosotros encantados. Así que ahora dejo el espacio para preguntas y encantado, y más bien gracias por el tiempo y su atención, y ahora cualquier pregunta, bienvenida. Ah, nos pregunta Fabiana, ¿alguna marca que no sea china o italiana? Bueno, nosotros no vendemos ninguna marca china, por si acaso. Nandan James es una marca israelita, por si acaso. Ah, Gary, el río subterráneo. Sí es posible para hacerlo, eso se hace sobre todo cuando, por ejemplo, en caña de azúcar, ¿ya? No puedes estar retirando pues cada vez porque viene la máquina y se te va a volar la manguera. Entierras tú las mangueras a unos 20 o 30 centímetros y son sistemas de goteo especiales que básicamente evitan absorber la tierra. También tienen sistemas en los cuales no evitan el ingreso de las raíces. Pero sí, es algo que hemos hecho también eso. Hemos hecho para caña de azúcar. También se puede hacer para frutales, por supuesto. Ah, Fabián, no sé qué nos Sí, quieres comentar. sí. Ingeniero, buenas tardes. A principio, gracias por su información, ha sido excelente. Mi pregunta es, ingeniero, nos hablaste desde el principio de la exposición sobre el rendimiento. Ujú. ¿Y será que nos puedes explicar sobre el manejo fisionutricional? Porque, porque nosotros tenemos porque Europa dice, ¿no? En menor área hay mayor producción. Y tal vez algunas experiencias tuvieras respecto de eso, cómo podemos mejorar el rendimiento. De hecho, es algo que también vemos en el curso, pero para darte solamente un comentario. Nosotros estamos participando en un proyecto de invernaderos acá en el altiplano, ¿ya? El promedio de producción de tomate en Bolivia es entre 12 y 20 toneladas por hectárea, ¿ya? En estos invernaderos estamos llegando a 350 toneladas por hectárea en equivalencia de superficie. Ya son invernaderos donde controlas absolutamente todo, el pH, la temperatura, la humedad, el riego. Las plantas básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si les das buena nutrición, bueno, el riego, y es algo, ahí viene muy importante tu pregunta, el riego está bien, pero el riego te ayuda a mejorar un 20% probablemente el rendimiento de lo que tienes hoy en día. El otro 80%, que es el salto este que parece fantástico, es nutrición, nutrición, nutrición. Es darle los fertilizantes correctos, en el momento correcto, en las cantidades correctas. Con eso las plantas realmente desarrollan lo que tienen que hacer. Como les mostré en el caso de la papa, ¿ya? Era la misma variedad de semilla, solamente que a un lado la semilla estaba con su riego tradicional, que era desuniforme, sin fertilización, que era el manejo tradicional de la zona, y a la derecha teníamos plantas que estaban regadas, muy bien regadas, con una muy buena nutrición, ¿ya? Por supuesto, las mejores condiciones, incluso si había algún ataque de plagas, inmediatamente hacía una aplicación de agroquímicos. Entonces, es un tema netamente de manejo, que también se ve. Nosotros incluso tenemos inyectores de fertilizante. Muchos conocen el famoso Venturi. Ya nosotros tenemos incluso hoy día unos inyectores israelitas que te ajustan al porcentaje la cantidad de fertilizante que tú quieres. Ya que es una maravilla tecnológica. Uno dice, yo quiero darle, no sé, pues 2% de nutrición y le das 2% de nutrición a las plantas. No estás echando ni más ni de menos. ¿Por qué? Porque los fertilizantes son más caros. Entonces, el tema de nutrición es algo que también es muy importante, también lo abordamos, porque tú en función a lo que tú hagas, o que necesites, a lo que tú necesites darle a la planta, y yo quiero darle 10 kilos de, no sé, pues nitrógeno. Se los tienes que dar, pero ¿cuándo?
cómo y en qué cantidad, ¿ya? Entonces, el mejor modo de dárselo a las plantas es con el riego, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los invernaderos que tenemos nosotros acá, en un riego regamos, por decir, con otros riegos damos fertilizantes. Entonces, la fertilización es realmente lo importante. El riego solamente es un mecanismo para fertilizar, pero la fertilización es lo más importante para las plantas. ¿Ya? Pero en el curso también se va a ver esos temas y expónganlos, por favor. Pregunto sobre todo Iván. Iván ha visto tantos proyectos que realmente les va a comentar de todo lo que hemos visto. Hemos visto desde cacao, hemos visto quinoa, hemos visto caña, hemos visto maíz, hemos visto papa, eh, todo el tipo de hortalizas que se pueden imaginar. Entonces, realmente, como les decía, afortunadamente nos han impartido la experiencia de los de Nandan y de Ritec, que son empresas que tienen más de, y Nandan tiene más de 80 años de vida. Entonces, realmente ellos han visto todo. ¿Ya? Y normalmente cuando tenemos alguna consulta siempre nos mandan información técnica de esto, A, B o C. Entonces, afortunadamente gozamos de una buen bagaje de conocimiento, ya sea por la empresa, pero también por nuestras casas matrices a las cuales representamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Hola, ¿Aló? Alex, te escuchamos. Buenas noches. sí, ¿cómo le va? Buenas noches, Inge. Yo comparto muy bien, muy interesante. Muchas gracias por compartir su información y darnos a conocer, ¿no? Todo su proyecto, sus sistemas de riego que cuenta, todos sus accesorios, aspersores. Yo comparto igual, ¿no? Que colocando un sistema de aspersión nos ayuda harto en el tema de producción. Yo le hablo aquí de los valles cruceños, los negros de Santa Cruz. Eh, Y bueno, yo tengo una parcela, por decir, incluida en hortaliza con sistema de riego por aspersión, el que también, aquí la ocasión nos encontramos, ¿no? El F35 que lo había comprado. ¿Ya? El Y Digitec. sí, nos ha dado es un poquito la inversión, ¿no? Pero después ya uno, al implementarlo, yo lo tengo instalado en Pimentón, y lo cual igual nos previene la helada y haciendo costos y beneficios es bastante atractivo, como si usted decía, igual en los rendimientos. Tenía dos parcelas, uno que estaba sin sistema de riego y otro que está con el sistema de riego por aspersión. Donde tenía sistema de riego aspersión, por un ejemplo, he sacado como unas 50 bolsas de pimentón, y donde no había riegos por aspersión, ha salido 10, 15 bolsas, ni el 50% se recupera, digamos, ¿no? O sea, con sistema de riego había mayor producción y previene el tema de heladas, y es algo que ayuda harto a los productores, ¿no? En eso igual, en los cultivos, en diferentes cultivos que se puede prevenir en el tema de la helada con los sistemas de riego por aspersión. Eso nomás, quería aumentarle a la presentación. Gracias, Alex. Mira, esos son los mejores testimonios que nosotros escuchamos. Cuando son productores que han probado el riego, que han comprobado su eficiencia, pero sobre todo que han comprobado que les da mejor cosecha, ya sea mejor rendimiento y mejores ingresos. Ese es el mejor testimonio que escuchamos, el que más siempre nos gusta escuchar, y eso lo escuchamos muchas veces. ¿Ya? Y de todo tipo de productores, grandes, pequeños, medianos, pero sobre todo en el caso de los pequeños, más interesante, porque como a veces no tienen acceso ya sea a financiamiento, no tienen muchas hectáreas, realmente tienen que sacarle el jugo a su pequeña superficie, digamos, sea 500 metros cuadrados, sea 1000 metros cuadrados, sea una hectárea, ¿ya? Pero esos son los testimonios más bonitos que escuchamos, de productores que han probado, que les está yendo bien y que por supuesto van aprendiendo y mejorando en sus propios cultivos. Realmente, gracias Alex por el testimonio. Buenas noches. Adelante, Consuelo. Consuelo, buenas noches. Una consulta, ingeniero, en tema del cultivo de la papa, el incremento, ¿cuánto de presupuesto se requiere para una hectárea, para un suelo? ¿Y cuál es el presupuesto también de nutrientes que se requiere en una hectárea para el cultivo de papa? A ver, Sí. más o menos para darte una idea, lo que nos pasó a nosotros, ¿eh? El sistema de riego costaba unos $2,500, ¿ya? Como empezamos a fertilizar, por supuesto, el costo fue mayor que el de un riego de un cultivo tradicional, donde no se fertiliza o se fertiliza muy poco, ¿ya? Pero más o menos te diría que gastamos en fertilizantes unos $2,000 más,
pero el rendimiento llegó, pues, has visto, ¿no? Nos quedó de utilidad $10,000. Entonces, lo que sugerimos a los productores, por el tema de inversiones, a veces que no hagan 5 hectáreas al mismo tiempo, 1 hectárea, digamos. Prueben con lo que les es posible, ¿ya? Nosotros muchas veces los podemos asesorar en el tema incluso de nutrición, incluso Nandan Jain tiene manuales de papa, ¿ya? Si alguien nos lo solicita, con todo gusto los podemos mandar. No son algo que uno tenga que seguir a la letra, pero que te da lineamientos, digamos, cuánto fertilizante más o menos tengo que colocar. Será más si es un suelo, digamos, de tales características, y más o menos, pero más o menos ya tiene una guía, no va tan perdido. Pero más o menos, solamente para darte una idea, cuando usamos el tema de papa, gastamos creo como 1.200 bolivianos de luz eléctrica, gastamos, me imagino, algo así como creo que $1.500, $2.000 en fertilizantes, pero inmediatamente las plantas respondieron. O sea, ustedes han visto en las fotos, las plantas con riego tradicional o manejo tradicional, por supuesto, alicaídas, pequeñitas, poca densidad, poco vigor. O sea, uno diría, ¿me estoy ahorrando plata? No, al contrario, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo tiempo, porque en realidad hay este tema de darle, es como un niño a un corredor, si no le doy los nutrientes, no va a correr y el niño no va a crecer. ¿Ya? Es exactamente lo mismo la planta. El tema es no darle en demasía para no gastar por demás. ¿Ya? Entonces, eso de la papa lo tenemos bien registrado. ¿Ya? Y en todo caso, les sugeriría, de hecho, al estar en el curso, ahí son las preguntas donde surgen estos temas, ¿ya? De hecho, el gerente técnico Iván fue el que precisamente hizo toda la instalación, ya con la asesoría de los israelitas, pero al final del día era un tema de números. Siempre recalcamos eso. Esto no es un tema de si somos buenas gentes, muy simpáticos, no, es rentabilidad al productor. ¿Ya? Si el productor ve que poniendo inversión esta de $2.500 le va a generar el doble o el triple para pagarla, funciona. Si no, no funciona. Y es así, ¿ya? Pero el tema de la papa, eso lo vamos a abordar seguramente más, porque mucha gente nos pregunta de lo que hemos hecho en papa, porque les parece imposible 55 toneladas de papa. Ojo, nosotros no somos ni productores de papa, ¿ya? O sea, no somos especialistas, era la primera vez que hacíamos algo así, ¿ya? Entonces, imagínense a alguien que conoce mucho más el cultivo, seguramente puede llegar a las 70 o 80 toneladas como hacen los israelitas. La tecnología es la misma, solamente el tema es tener el manejo, porque hay gente que dice, no, en Bolivia no funciona. No es verdad, en Bolivia sí funciona si se tiene un buen manejo. Para darles otro ejemplo, en Santa Cruz, el promedio de la caña de azúcar es más o menos unas 40, 50 toneladas por hectárea. Nosotros hemos hecho áreas demostrativas en Santa Cruz donde hemos sacado 200 toneladas por hectárea. Los productores no lo podían creer. Dicen, ¿qué han hecho? No, solamente hemos puesto sistemas de riego, como hace un rato preguntamos, subterráneos y con aspersión. De hecho, era tal la cantidad de caña que las máquinas no podían pasar, ya se trababan por tal cantidad de caña, pero no lo podía, les parecía insólito. O sea, ellos logran esos rendimientos la primera temporada cuando el suelo tiene todo su fertilizante, pero jamás pues la segunda, tercera o cuarta. La segunda es, la primera sacaron, no sé, pues 120, la segunda es 80, 70, y después cambian el cultivo. En nuestro caso, la misma plantación podía estar los próximos 10 años, porque ¿qué es lo que pasa en el cultivo tradicional de la caña? La siembran, absorben, por decirlo así, todos los nutrientes del suelo y se va, por supuesto, deprimiendo la producción. En nuestro caso, como le devolvemos al suelo la nutrición, el suelo está siempre como el primer año. Entonces, por eso se puede mantener la misma siembra durante los próximos 10 años. Y la planta sigue dando y sigue dando y sigue dando. Entonces, eso de la caña de azúcar, porque los productores tampoco lo podían creer, 200 toneladas en hectárea, y básicamente el sistema de riego se pagaba al segundo o tercer año después de la inversión. Y eso les iba a durar 10 años, ¿no? Entonces, era absolutamente rentable. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Consuelo, o tenemos las últimas 2 preguntas, por favor. Sí, por favor. Aquí en Bolivia y también no hablamos de la madre tierra, también tenemos organizaciones como la OPEP que va orientada a lo que es productos orgánicos y también hablamos de soberanía alimentaria. Estos fertilizantes van acorde con estas políticas o también sabemos que aquí en el altiplano, le hablo de La Paz, aquí los productores hacen descansar sus terrenos, ¿no? 8 años, 5 años, 10 años para poder recuperar sus suelos. Por lo visto que estamos perdiendo el tiempo, parece, ¿no? Entonces, estos fertilizantes ¿es amigable con la naturaleza? ¿Es orgánico así más o menos, ingeniero? Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, los fertilizantes los selecciona el productor.
Nosotros no, ¿ya? O sea, hay de todo. Todos, por ejemplo, los cultivos que hemos realizado, normalmente seleccionamos lo que son de la franja verde, la que es la franja de menor toxicidad y que tiene menor carencia. ¿Ya? Y para darles un ejemplo, nosotros hacemos, por ejemplo, los tomates que tenemos nosotros aquí en Achocalla, hacemos aplicaciones preventivas. ¿A qué me refiero a eso? Cuando yo hago una vacuna, la dosis es muy pequeñita. Cuando tengo que curar la enfermedad, después toda la dosis que le puedo dar. Entonces, el tema de la sanidad y el tema de lo orgánico digamos, el tema de tipo de productos, depende del productor. Pero lo que sí es, les puedo asegurar, que el uso de un sistema de riego le hace mucho más barato la aplicación de estos productos, ¿ya? Porque las dosis son menores por las eficiencias de los sistemas, ¿ya? Entonces, el hecho de hacer descansar, que digamos, entiendo que es una práctica adicional, pero básicamente no se necesita, ¿ya? ¿Por qué se hace descansar? ¿Cuál es el principio? Hacer que el suelo recupere toda la fertilización que ha perdido, ¿ya? Por el tema de las plantas. Pero si yo al suelo le retorno todos esos fertilizantes, A, B o C, o la gama que yo quiera y la que yo crea que es la más eh, orgánica, digamos, por decirlo así. Son elementos naturales al final del día, no hay nada tóxico. O sea, el nitrógeno es nitrógeno, potasio es potasio y el fósforo es fósforo. Ya en la combinación que quiera venir, digamos, ¿no? Por supuesto, ya cuando hablamos de agroquímicos, otra cosa, que son los pesticidas. Pero el tema de los fertilizantes son nutrientes, ya que no son extraños ni para el suelo ni para la planta. Y uno se los retorna a medida que los va gastando. Entonces, el hecho de hacer descansar un suelo 8 años es como tener una fábrica 8 años parada. Es como tener, yo tengo, no sé, quiero calcular mi casa y 8 años no la uso. Entonces, realmente eso es desperdiciar un recurso tan valioso como la tierra, siendo que al contrario podría beneficiar de forma muy fructífera a los productores. ¿Ya? Entonces, el tema, como les decía, los fertilizantes depende de la elección del productor. Hemos hablado con productores orgánicos que usan, por supuesto, la ventaja, como les decía, la aplicación es mucho más eficiente y es más barata, ¿no? Veo que Tenemos hay un dos montón, consultas sí, un más. montón de preguntas, pero sí está bien. Ya, y de verdad que ojalá puedan venir al curso, porque todas las preguntas que tienen las podemos absorber en el curso. Lo que pasa hoy día es el tema del tiempo, pero dos preguntitas más y con todo gusto. Sí, la producción es monocultivo y si es así, eso no afecta al suelo, nos dice. Ya estás respondido hace instantes, lo dijo el estimado Ing. A Una una sola cosita, hectárea, ¿cuántos? solamente quiero agregar el tema del monocultivo. Lo que pasa, hay cultivos donde sí se pueden generar problemas de nematodos, por ejemplo, tomate. Todo lo que hacemos hoy en día, de hecho ya ni siquiera usamos suelo, usamos nosotros lo que llamamos sustratos, que literalmente yo podría cultivar sobre cemento. Imagínense unas bolsas de plástico que vienen con fibra de coco y que son mi sustrato para las plantas. Entonces, el tema del monocultivo, porque sí genera a veces problemas de algún tipo de microorganismos, ya nematodos, que es lo típico. Entonces, como hoy en día ya no se puede usar el bromuro de metilo, que con eso esterilizamos el suelo, se han hecho otras prácticas y básicamente ya incluso ya se ha eliminado el uso del suelo. Usas un sustrato que es como usar maceta, digamos, y eso lo puedes usar donde quieras. Ya. La siguiente pregunta, ¿cuál era? La siguiente consulta nos dice, en una hectárea, ¿cuántos óleos más o menos, no? De cinta entran para el riego por goteo en una hectárea, nos dice. Un Esa es una estimado. pregunta, o sea, no hay una regla perfecta, porque de partida es cuántos surcos tienes, qué cultivo es, qué grosor tiene, entonces es imposible decirte ahorita, dime solamente cuántos surcos tienes, digamos, afuera a 30 centímetros, quiere decir que tienes, solamente para darte a grosso modo, ya, digamos que lo normal es 30 centímetros, cada 100 metros tienes 333 surcos, ya de 100 metros tendrías que usar 33.000 metros de manguera más o menos, si mal no me equivoco. Sí, sí, así. Ya, entonces 33.000 metros de manguera necesitas para una hectárea más o menos. Ya, pero es un número que ahorita estoy dando súper arbitrario, porque cada diseño tiene su propio número, digamos. Habrá 20.000, habrá 1.000, habrá 5.000, depende de cada cultivo. Ya, así que, bueno, nuevamente, realmente les agradezco enormemente por el tiempo, sobre todo el tema de las preguntas, que es lo que más nos entusiasma a nosotros poder compartir con ustedes. Eh, A ver, para el tema del curso, por favor, mañana con todo gusto, o sea, bueno, los amigos de Pachabol ya se encargan de toda la parte logística. Ya para aquellos que se inscriben, inmediatamente les va a llegar el enlace o cómo poder descargar el software, que es lo que primero vamos en la primera parte del curso. Ya, y es un curso realmente, como les decíamos, lo más práctico posible, ya para poder
hacer que al terminar el curso ustedes sean literalmente capaces de diseñar un sistema de riego. Para que venga alguien con A, B, C variables, A, B, como lo que me están preguntando ahora, digamos, una hectárea, ¿cuánto entra? Pues ya lo van a saber al final del curso sin problema. Muchas gracias, estimado Ingelasi, y nos veríamos el día de mañana en el curso. Que tengan una muy buena noche. Sí, buenas noches, muchas gracias a todos.